chapter 3. Hebreos capítulo 3. So you might want to turn there. Quizá quieran ir ahí. We have another example Tenemos otro ejemplo of this better. de este mejor. And in this instance, Y en esta situación, en este caso, the author shows how Jesus is better than Moses. el autor nos muestra cómo Jesús es mejor que Moisés. Moses was so respected in Israel, Moisés era tan respetado en Israel. the one through whom God had given the law. La persona a través de la cual había dado la ley Dios. The author says Moses is a faithful servant, El autor dice que Moisés era un siervo fiel, that it is within God's family, que está dentro de la familia de Dios, within God's household. dentro de la casa de Dios. But then he says Pero luego dice that Jesus is not a servant. que Jesús no es un siervo, Jesus is the son. Jesús es el hijo. And he's not within the household. Y él no está dentro de la casa, He reigns over it. él reina por encima de la casa. So there's another point of comparison. Así que aquí otro punto de comparación. But in Hebrews chapter 7, Pero en Hebreos capítulo 7, the author starts a long section el autor empieza una larga sección that goes all the way to chapter 4, que llega hasta el capítulo 4, verse 13. verso 13. And this has a lot of scripture in it. Y esto tiene mucha escritura aquí impresa. He's going to refer to two big passages, Se va a referir a dos grandes pasajes. but it is also a pretty intense warning. Pero también es una advertencia muy intensa. One reason I like Hebrews Una de las razones por la que me gusta Hebreos is that he is not too gentle with this audience. es que él no es muy suavecito, muy gentil con su audiencia. Sometimes he speaks to them with truth. A veces les habla con verdad. But I don't take this that he's being rude. Pero yo no tomo esto como que está siendo rudo, mal educado o fuerte. I see this as an example of respect. Yo veo esto como un ejemplo de respeto. He says, brothers and sisters, Dice, hermanos y hermanas, I believe you are mature enough yo creo que son suficientemente maduros to hear hard things. para escuchar cosas duras. I believe that you can rise to the occasion Yo creo que se pueden levantar de acuerdo a la ocasión. when I use frank speech Cuando uso una plática franca to get your attention. para acaparar su atención. And that's very much what happens in this section. Y eso es lo que sucede en esta sección. And in order to understand it, Y para poderlo entender, we need to go back to the Old Testament just a bit. necesitamos volver al Antiguo Testamento un poquito. So I've just mentioned Moses. Acabo de mencionar a Moisés, You remember his story, recordarán su historia, that he was born to his Jewish parents, que él nació de sus padres judíos, but that at that time, pero que en ese tiempo the Pharaoh had decided Faraón había decidido to kill all of the little boys who matar todos los lived niños que vivían in Egypt, en Egipto, all the little Jewish boys. todos los niños judíos. But his life is miraculously preserved, Pero su vida es milagrosamente preservada and he gets to grow up y él puede crecer in the kingdom in the house of Pharaoh. en el reino, en la casa de Faraón. And then when he is an adult, Y cuando es un adulto, he sees a Jewish person murdered, él ve a un judío que es asesinado and he tries to kill the Egyptian y who murdered y él him, intenta matar al egipcio que mató al judío, and then he has to escape. y luego tiene que escapar. And when he is in the Y desert, cuando él está en el desierto, God reaches out to him. Dios lo alcanza, llega a él. It is the burning bush. Es la zarza ardiente. God says to Moses, Dios le dice a Moisés, my name is Yahweh. mi nombre es Yahweh. I am who I am. Yo soy el que soy. And I have seen the suffering of the people of Israel. Y he visto el sufrimiento del pueblo de Israel. And I will send you back Y te voy a enviar de vuelta to bring my deliverance to them. para traer mi liberación a ellos. This is when we learn Esto es cuando aprendemos that God is the God who rescues. que Dios es el Dios que rescata. God is the God who breaks the bonds of slavery. Dios es el Dios que rompe las ataduras de la esclavitud. God is the God who sets people free. Dios es el Dios que libera a la gente, al pueblo. And so Moses is able to lead all of the people Así que Moisés puede entonces liderar a toda la gente out of Egypt, fuera de Egipto,
But then it's not easy. pero luego no es fácil. It's not immediately perfect for them. No es inmediatamente perfecto para ellos. They're in the desert Están en el desierto and they don't have enough water y no tienen suficiente agua, and they don't have enough food. y no tienen suficiente alimento. And the Egyptians chase them. Y los egipcios los persiguen. And many times, Y muchas veces, the people el of Israel, pueblo de Israel, even though they have seen God's miraculous deliverance, aunque han visto la liberación milagrosa de Dios, they fail to trust God. no pueden o fallan al confiar en Dios. They don't think God will give them what they need. No creen que Dios les vaya a dar lo que necesitan And they complain y se quejan over and over again. una y otra vez. They say wild things. Dicen cosas salvajes, Like, I wish we could go back to Egypt como decir, ojalá pudiéramos devolvernos a Egipto and be in slavery. y estar en esclavitud. They've forgotten what God has done for them. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. I don't know about you, No sé de ustedes, but when I read this section of scripture, pero cuando leo esta sección de escritura, I'm tempted to make fun of them. estoy tentado a burlarme de ellos. How could you forget? ¿Cómo se te puede olvidar? Just a page or so over. Hace un poquito apenas. God delivered you. Dios te libró. God did all these miracles. Dios hizo todos estos milagros. But then I realize, Y luego me doy cuenta as I'm pointing at que them, mientras estoy apuntándolos a ellos, there's lots of fingers pointing back at me. hay más dedos apuntándome a mí de vuelta. Have I forgotten ¿Ya se me olvidó how God provided miraculously cómo Dios proveyó milagrosamente just last week? apenas la semana pasada? Why am I worried today? ¿Por qué estoy preocupada hoy? I see a lot of myself Veo mucho de mí misma in the story of en Israel. la historia de Israel. And I think the author of Hebrews knew this. Y yo creo que el autor de Hebreos sabía esto. Their story is a very human one. Su historia es una historia muy humana. It's very easy to forget Es muy fácil olvidar what God has done for us. lo que Dios ha hecho por nosotros. And so the people of Israel Así que el pueblo de Israel are being led by God, están siendo guiados por Dios. and then God brings them to the edge of the land, Y luego Dios los lleva hacia la orilla, al final de la tierra. the land that God had promised to their ancestors, La tierra que Dios había prometido a sus ancestros. Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. But the problem is Pero el problema es that there are mighty people who live in the land, que hay personas poderosas que viven en la tierra and the people of Israel feel weak. y la gente de Israel, el pueblo de Israel se siente débil. They do not trust No confían that even though God had delivered them from Egypt, que aunque Dios les ha librado de Egipto, that God will be able to carry them into the que land. Dios los va a poder llevar hacia dentro de la tierra. And this is the moment in the story Y este es el momento en la historia which the author of Hebrews en la cual el autor de Hebreos retells for his listeners vuelve a contar para sus que están escuchando in Hebrews chapter 3. en Hebreos capítulo 3. If you'd like to go back and read, Si les gustaría devolverse y leer, he's focusing on this section of Numbers, él está hablando acerca de esta sección de números, which of course is very early in the Bible. por lo que por supuesto está muy al principio de la Biblia. And I think we can assess the problem Y creo que podemos ver el problema, identificar el problema of this generation of the people of Israel. de esta generación del pueblo de Israel. When they got to the cusp of the land, Y llegaron hacia la orilla de la tierra and there were some spies sent into the y land enviaron a unos espías a la tierra to see what the people were like. para ver cómo era la gente. They came back and said, they are tall, Volvieron y dijeron, son altos, they are mighty, son poderosos, they have many weapons. tienen muchas armas. And the people of Israel were afraid. Y el pueblo de Israel tuvo miedo. They were focusing on the strength of the problem, Estaban enfocándose en la fuerza de la fortaleza del problema and they had forgotten the power of God. y se les había olvidado el poder de Dios. So much of Hebrews Mucho de Hebreos is inviting the listeners es invitar al escucha to consider where their eyes are focused. a que considere dónde están enfocados sus ojos. Are your eyes focused on your problem, ¿Están tus ojos enfocados en el problema or are your eyes lifted up to Jesus? o están tus ojos levantados a Jesús? This generation of the people of Israel Esta generación del pueblo de Israel were focused on the problem. estaba enfocada en el problema. And when we focus on our problem, Y cuando nos enfocamos en nuestros problemas, they seem even bigger se ven aún más grandes than they really are. de lo que realmente son.
But when we lift our eyes to God, Pero cuando levantamos nuestros ojos a Dios, those problems are put into the right perspective estos problemas son puestos en la perspectiva correcta. as really small things Son realmente cosas pequeñas that God has totally sufficient power que Dios tiene totalmente poder suficiente to deal with. para lidiar con ello. There was a second problem. Había un segundo problema. Because the people did not trust Puesto que el pueblo no confió that God could deal with the people in the land, que Dios podía lidiar con la gente de la tierra, they also did not trust tampoco confiaron that God was in control of this whole process. que Dios estaba en control de todo este proceso. I think they should have paused and asked themselves, Yo creo que debieron haber hecho una pausa y haberse preguntado a sí mismos, why did God intervene? ¿por qué intervino Dios? Why did God do all these miracles in Egypt? ¿Por qué hizo Dios todos estos milagros en Egipto? Didn't God have a good purpose ¿No tenía Dios un propósito bueno for our deliverance? para nuestra liberación? But when they're at the cusp of the land, Cuando están en la orilla hacia el borde de la tierra, they say, I guess God just wanted us to die. yo creo que Dios nomás quería que nos muriéramos, I dicen. guess God just wanted us to end our lives in the desert Creo que Dios quería que terminaran nuestras vidas aquí en el desierto and be defeated by these strong people. y que seamos vencidos por este pueblo fuerte. They had lost the assurance Habían perdido la seguridad that God was in control que Dios estaba en control and that God wanted what was best for them. y que Dios quería lo que era mejor para ellos. This is convicting, Crea una convicción, especially when we go through hard things. especialmente cuando pasamos por asuntos difíciles. It's often very hard to trust Es a menudo muy difícil confiar that God has good planned for us, que Dios tiene buenos planes para nosotros, even in the hard. aún en lo difícil. And kind of like this author of Hebrews, Y más o menos como este autor de Hebreos, when God lets us go through hard things, cuando Dios deja que sucedan cosas difíciles, I do not see this as evidence of God's abandonment, no veo yo esto como una evidencia que Dios abandona, but of God's respect. sino que respeto de parte de Dios. He says, Child, Dice, hijo, I believe that you have enough strength creo que tienes suficiente fuerza to do something very difficult, para hacer algo muy difícil. and I'm going to be with you in it. Y voy a estar contigo en ello. And because you go through the struggle, Y puesto que pasas por la lucha, you're going to be stronger. vas a ser más fuerte. I have the best planned for you. Tengo el mejor plan para ti. By the time they reach the land Para cuando llegan a la tierra and they do not trust that God can bring them in, y no confían que Dios puede llevarlos hacia dentro de la tierra, and God says to the people through Moses, Dios le dice al pueblo a través de Moisés, I promise I will be with you. yo les prometí que iba a estar con ustedes. I will give you this Yo land. les voy a dar esta tierra. Enter in. Entren, But they do not do so. pero no lo hacen. At that point, En ese punto, they had shown their lack of trust in God han mostrado su falta de confianza en Dios numerous times. muchas veces. God had given them many opportunities. Dios les había dado muchas oportunidades. And so at this point, Así que en este punto, God says, if you will not trust me, Dios dice, si no van a confiar en mí, then you will receive the consequence. entonces van a recibir las consecuencias. Many of us, I'm sure, are parents, Muchos de nosotros, estoy seguro, somos padres or you've done some babysitting, o han cuidado niños. and you know that sometimes Y sabes que a veces, if a child persists in doing something wrong, si un niño persiste en hacer algo mal, the best thing you can do as a parent lo mejor que puedes hacer como padre is to let that child experience the consequence es permitir que ese niño experimente las consecuencias of the wrong that they're doing. del mal que están haciendo. Because then they will see for themselves Porque entonces ellos verán por sí mismos why you were telling him it was wrong. porque él les estaba diciendo que estaba mal. This is much of what God does for Israel. Esto es mucho de lo que Dios hace para Israel. God wanted to bring them into the land, Dios quería meterlos a la tierra, to provide milk and honey for them, proveer leche y miel para ellos, but they were not trusting. pero no estaban confiando. And so God let them make that choice. Así que Dios les permitió tomar esa decisión. And God Y said, Dios dijo, you will not get to enter the land. no van a entrar a la tierra. That generation would wander in the wilderness Esa generación vagó en el desierto until they passed away. hasta que murieron. Their children Sus hijos would get to go in, iban a entrar, but not them. pero ellos no.
This is the story Esta es la historia the author of Hebrews tells que el autor de Hebreo cuenta to his readers a sus lectores because he wants them to pay attention porque quiere que pongan atención and not make the same y mistake. que no hagan el mismo error. The way he does so La manera que lo hace esto is that he does not quote from Numbers, es que no les cita de números, but he quotes from a psalm, sino que cita de un salmo, Psalm 95, Salmo 95, which tells the story que cuenta la historia about numbers. acerca de números. Notice what he quotes. Fíjense lo que cita. The psalm says, El salmo dice, "Do not harden your hearts no endurezcas tu corazón, like in the day of the rebellion, como en el día de la rebelión, when those people tested God cuando estas personas probaron a Dios in the wilderness." en el desierto. I'm skipping down. Me estoy brincando un poquito. And then God Y said, luego Dios dijo, "I swear juro in my wrath against their disobedience en mi ira en contra de su desobediencia, that they will not enter my land que no van a entrar a mi tierra of rest." de reposo. The author will end up quoting portions of this psalm El autor va a terminar citando porciones de este salmo multiple times in these chapters. en múltiples ocasiones en este capítulo. And chiefly, Y principalmente he wants them to avoid their example quiere que eviten su ejemplo. because he will tell them, Porque él les va a decir, you have a lot in common with the wilderness generation. tienen mucho en común con la generación del desierto. They were delivered from bondage Fueron liberados de la esclavitud by the miracles of God. por los milagros de Dios. You too have been delivered from bondage, Tú también has sido liberado de las ataduras o de la esclavitud, the bondage of sin, las ataduras del pecado, by the miracle of the resurrection. por el milagro de la resurrección. In chapter 2, En el capítulo 2 he says, you've seen the mighty works of God, dice, has visto las maravillosas obras de Dios, signs and wonders, son señales y maravillas, gifts of the Holy Spirit. dones del Espíritu Santo. Just like the wilderness generation, Así igual que la generación del desierto, you have many evidences tienes muchas evidencias by which you should trust in God. por las cuales tú deberías confiar en Dios. But just like the wilderness Pero generation, igual que la generación del desierto, you've not yet entered no has aún entrado God's land of rest. en la tierra de reposo de Dios. You're not yet in the kingdom. No estás todavía en el reino. You've not yet finished your race. No has terminado aún tu carrera. And so he's asking them the question, Así que les está haciendo la pregunta. are you going to continue to trust in God? ¿Vas a continuar confiando en Dios? Are you going to continue to trust that God can defeat all of your enemies? ¿Vas a seguir confiando que Dios puede vencer a todos tus enemigos? Are you going to endure until the end ¿Vas a confiar y durar hasta el final so that you can be with God forever? para poder estar con Dios por siempre? He leaves the question open for them. Deja la pregunta abierta para ellos. Will you be like the wilderness generation, ¿Vas a ser como la generación del desierto or will you persist in trust? o vas a persistir y confiar? Second thing, Segunda cosa, the call that comes most often el llamado que viene más a menudo is he says to them, es, do not harden your hearts. es que les dice, no endurezcas tu corazón. Notice, the real problem was not the strength of the people in the land. Fíjense que el verdadero problema no era la fuerza de la gente en la tierra. The real problem was in the hearts of the people of Israel. El verdadero problema estaba en el corazón del pueblo de Israel. They were doubting God. Estaban dudando de Dios. And so the author of Hebrews says to his community, Así que el autor de Hebreos le dice a su comunidad, pay attention to your heart. pon atención a tu corazón. You might be able to come to church Podrías venir a la iglesia and sing the songs y a cantar unos cantos and pray with others, y orar con otros. but if you have doubt within you, Pero si tienes dudas dentro de ti, God can see it. Dios lo puede ver. You need to be honest about it. Necesitas ser honesto acerca de You ello. need to bring it before God. Necesitas traerlo delante de Dios. Because if you don't deal with the heart problem, Porque si no tratas con el problema del corazón, it will come out in your life va a salir en tu vida
And you will fail to trust God when it matters. Y vas a fallar en confiar en Dios cuando verdaderamente importa. So the warning here Así que la advertencia aquí is very internally focused. es muy enfocada internamente. He wants each person who's listening to the letter Quiere que cada persona que está escuchando la carta to do a heart check. que haga una revisión de corazón. But he doesn't ask them Pero no les pide to solve this heart issue all on their own. que resuelvan este asunto del corazón por sí mismos. Notice verse 12. Fíjense el verso 12. He says, pay attention, Pongan atención, dice, brothers and sisters, hermanos y hermanas, lest there be within you no sea que haya dentro de ustedes an evil heart of disbelief un corazón malo, malvado, de falta de fe, that would eventually turn away que eventualmente se aleje from the living God. del Dios vivo. And actually, that word for turn away Y de hecho esa palabra para alejarse is the term apostasy. es el término apostatar. This is what is at stake. Esto es lo que está aquí en riesgo. If their heart is not trusting, Si su corazón no está confiando, they may walk away from the faith. pueden alejarse de la fe. But notice his recommendation, Pero fíjense su recomendación. verse 13. Verso 13. But encourage one another Exhortaos unos a los otros. every day. Cada día. I will pause and tell you a small story. Voy a pausar y voy a decirles una historia pequeña, corta. One time I was invited to a women's tea. Una vez me invitaron a un té de mujeres. They were ladies in my neighborhood Había mujeres en mi vecindario that would cook nice cookies que hacían galletas muy deliciosas and drink tea y tomaban té and talk about the Bible. y hablaban de la Biblia. And I thought it was very nice. Yo pensé que era muy bueno. And their verse for that year Y el verso para ese año that they put on all of their bulletins que ponían en sus boletines was this verse. era este verso. Encourage one another Anímense o exhórtense unos a los otros every day. todos los días. And I have to admit, Y tengo que admitir, I didn't have a great deal of respect for them. no tenía mucho respeto por ellas. I thought they were just doing nice, kind of cute things. Que creía que estaban haciendo cositas lindas, así agradables. But when I spent some time with them, Pero cuando pasé tiempo con ellas, I saw how well they knew each other. vi que también se conocían unas a las otras. I heard them talk about their lives. Las escuché hablar acerca de sus vidas. I saw them pray with one another. Las vi orar unas con otras. And then all of a sudden, Y de repente, this verse came alive for me. este verso se hizo vivo para mí. What is the answer to the fearful problem of apostasy? ¿Cuál es la respuesta para el temible problema de la apostasía? Have brothers and sisters Como hermanos y hermanas, who can encourage you every day. tener hermanos y hermanas que nos animen cada día. The answer to apostasy La respuesta a la apostasía is community. es comunidad. Maybe it means we need to share some cookies and tea. Quizás significa que tengamos que compartir galletas y té. So often in Hebrews, A menudo en Hebreos, the author asks them to consider their relationship with el God, autor les pide que consideren su relación con Dios, but he also says, pero él también dice, you cannot do this faith alone. no puedes hacer esta fe tú solo. You have to have others speaking into you Tienes que tener a otros hablando contigo who can tell you of God's miracles. que te pueden decir de los milagros de Dios. And if they see sin in your heart, Y si ven pecado en tu corazón, they can call you to account. te pueden llamar a cuentas. What you are doing right here, Lo que tú estás haciendo justo aquí, studying in community, estudiando en comunidad, will help you trust God when it matters. les va a ayudar a confiar en Dios cuando verdaderamente importa. And there's a bit more we can say about these chapters. Y hay algo más, un poco más que podemos decir acerca de estos capítulos. Sorry, I got ahead of myself. Perdón, me adelanté a mí misma. We see some of the text of what I just spoke of. Vemos un poco del texto de lo que acabamos de hablar. They should watch out for that evil heart, Debemos cuidar ese corazón malvado, but prevent it by supporting each other. pero prevenirlo apoyándonos unos a los otros.
As you move into chapter 4, Mientras entramos al capítulo 4, you notice that the psalm is repeated for them again and again. se darán cuenta que el salmo es repetido para ellos una y otra vez. And there's something very interesting about this presentation. Y hay algo muy interesante acerca de esta presentación. Actually, I'll call attention to it in chapter 3, verse 7. De hecho, voy a llamar la atención a esto en el capítulo 3, verso 7. The author says, El autor dice, therefore, por lo tanto, just as the Holy Spirit says. como dice el Espíritu Santo, You might have wondered, te podías haber preguntado, in all of my discussion about the Father and the en Son, toda mi discusión acerca del Padre y del Hijo, where was the Holy Spirit? ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Now the Holy Spirit makes a direct appearance in Hebrews. Ahora, el Espíritu Santo hace una aparición directa en Hebreos. In its original context, En su contexto original, God is speaking this psalm, Dios está hablando este salmo and now the author makes clear y ahora el autor deja claro that it is God, the Holy Spirit, que Dios, el Espíritu Santo, who communicates the word to all of us. que comunica las palabras a todos nosotros. He does not see this story, Él no ve la historia, nor this psalm, ni el salmo, as something in the distant como algo en past. el pasado distante. No, this word is made alive Esta palabra es hecha viva and active, y activa and it is given to that y community es dada a esa comunidad by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. And in God's great goodness, Y en la gran bondad de Dios, because we have the Bible, porque tenemos la Biblia, the Holy Spirit is speaking to us el Espíritu Santo nos está hablando tonight esta noche and calling us to not harden our hearts, y nos está llamando a no endurecer nuestros corazones, but to trust where God wants to lead us. sino que confiemos en donde a Dios nos quiere llevar. He makes the word of God active. Él hace la palabra de Dios activa. And the psalm is spoken to them again Y el salmo es hablado a ellos otra vez. as we move into chapter 4. Mientras nos movemos hacia el capítulo 4, And there he connects this land y ahí conecta esta tierra with the idea of God's rest. con la idea del reposo de Dios. In the story of Israel, En la historia de Israel, this generation esta generación that did not trust God que no confió en Dios did not get to go into the land. no pudo entrar a la tierra. But later on, Pero después, their children were led by sus Joshua. hijos eran guiados por Josué. And after many trials and struggles, Y después de muchas luchas y problemas, they eventually got to go into the land. eventualmente llegaron a entrar a la tierra. They entered this place of rest. Y entraron a este lugar de reposo. But the author of Hebrews has a question. Pero el autor de Hebreos tiene una pregunta. If Joshua took the people into the land of rest, Si Josué llevó al pueblo a la tierra de reposo, then why did God give a psalm ¿por qué entonces Dios nos dio un salmo that calls people not to harden their hearts, que llama al pueblo a que no endurezca su corazón, but to hear God's invitation to rest? sino que escuchen la invitación de Dios al reposo, al descanso? But this psalm was written Pero el salmo fue escrito after the people had already come into the land. ya después de que la gente había entrado a la tierra. The author concludes, El autor concluye, when God talks about rest, cuando Dios habla de reposo, it must not just be about the land of Canaan, no solamente tiene que ser acerca de la tierra de Canaán, for if God gives the invitation to join him in his rest, porque si Dios da la invitación de que nos unamos a Él en su reposo, when the people are already in the land, cuando la gente ya está en la tierra, there must be another example of God's rest. debe haber otro ejemplo del reposo de Dios. Not just a portion of land on the earth, No solamente una porción de tierra, de tierra, perdón, but God's kingdom that will endure forever. sino del reino de Dios que permanecerá por siempre. He sees that this invitation to God's rest Él ve esta invitación al reposo de Dios, remains for the people who are hearing God's word spoken permanece para las personas que están escuchando la palabra de Dios hablada through the power of the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. And so this psalm is coming to them, Así que el salmo está llegando a ellos
and saying it's not just about a land, y diciendo no solamente se trata de una tierra, but it's joining God at his throne. sino de unirse a Dios en su trono. And then he gives them an example Y luego les da un ejemplo, that Jesus himself has entered God's rest. que el mismo Jesús ha entrado al reposo de Dios. If God is at rest over creation Si Dios está en reposo de la creación and Jesus is at his right y hand, Jesús está en su diestra, Jesus has entered that rest Jesús ha entrado a ese reposo and we can follow him in. y podemos seguirle y entrar. It's just the same theme that we saw in Psalm 8, Es el mismo tema que vimos en el Salmo 8 and now the author is repeating it with Psalm 95. y ahora el autor lo está repitiendo con el Salmo 95. So I think you get the picture. Así que creo que entienden la imagen. The wilderness generation failed to trust. La generación del desierto falló en confiar, They did not get to go into the land of Canaan, no pudieron entrar a la tierra de Canaán, but the same opportunity comes to the people who hear this letter. pero la misma oportunidad tiene la gente que escucha esta carta. They could trust God Podían confiar en Dios and enter in, y entrar not just to a land, no solo a una tierra, but to God's eternal rest. sino al reposo eterno de Dios. And Jesus shows them the example Y Jesús les mostró el ejemplo, because he trusted God porque él confió en Dios. even in the hardest moment, Aún en los momentos más difíciles, the crucifixion itself. la misma crucifixión. So he has given them a negative example Así que les ha dado un ejemplo negativo and the most positive example y el ejemplo más positivo in Jesus himself. en el mismo Jesús. But that is not the last thing that's said in these chapters. Pero esto no es lo último que se dice en estos capítulos. I want to spend a little bit of time at the end Quiero pasar un poquito de tiempo al final of the section, de la sección, beginning in Hebrews 4:12. empezando en Hebreos 4:12. And I would wager it's a verse you've heard before. Y apuesto que es un verso que ya han escuchado antes. For the word of God is living and active, Porque la palabra de Dios es viva y activa, sharper than any two-edged sword, más filosa que cualquier espada de dos filos, piercing the division of bone and marrow, of soul and spirit, partiendo hasta la división de la alma y del espíritu, del hueso y del tuétano, and judging the thoughts and intentions of the heart. y juzgando las intenciones y pensamientos del corazón. I don't know about you, No sé acerca de ti, but I often hear the first part of that verse. pero a menudo escucho la primera parte de ese verso. In fact, I think I quote it often. De hecho, creo que la cito muy seguido. The word of God is living and active. La palabra de Dios es viva y activa o viva y eficaz. And I mean it as a very positive thing. Y lo digo como una cosa muy positiva. And I believe Y it. lo creo. The Bible is powerful La Biblia es poderosa and it will change people's y va a lives. cambiar la vida de las personas. And that's true. Y eso es cierto. But I want us to see Pero quiero que veamos that in its original context, que en su contexto original, this statement is very sobering. esta declaración es muy ensorbecedora. The author has just been talking about El autor acaba de hablar, the word of God spoken through the Holy Spirit. la palabra de Dios hablada por el Espíritu Santo, Do not harden your hearts. no endurezcan sus corazones. And he says it again and again. Y lo dice una y otra vez. Do not harden your hearts as the wilderness generation No did. endurezcan sus corazones como la generación del desierto lo hizo. So when he says the word of God is living and active, Así que cuando dice que la palabra de Dios es viva y activa, and it can pierce into the inmost parts of our hearts and souls, y dice que puede penetrar hasta la parte más profunda de corazones y almas, he is saying, él está diciendo, friends, if you have an unbelieving heart, amigo, si tienes un corazón no creyente, you cannot hide it from God. no lo puedes esconder de Dios. God sees all things. Dios ve todas las cosas. And so if anyone in their congregation Así que si alguien en su congregación imagined that they could hide their lack of faith, imaginaban que podían esconder su falta de fe, he is telling them that they cannot hide it from God. les está diciendo que no la pueden esconder de Dios. And that should be sobering. Y eso debe ser ensorbecedor. But it could also be freeing. Pero también puede ser liberador. Have you ever been in a place ¿Has alguna vez estado en un lugar where you are struggling on the inside donde estás luchando por dentro
but you felt like you had to put on a good face pero sentiste que tenías que poner una cara bonita for everyone around you. para todos los de alrededor. And you found yourself wishing Y te encontraste a ti mismo deseando that someone really knew what you were experiencing. que alguien realmente supiera lo que estabas pasando. If someone in this community Si alguien en esta comunidad was struggling with doubt, estaba luchando con dudas, they might be relieved to know podían estar aliviados de saber that God already sees it, que Dios ya lo ve, that God understands better than they do que Dios entiende mejor que ellos mismos the struggles that are inside them. las luchas que están dentro de ellos. In my church, En mi iglesia, every Sunday, todos los domingos we say a particular prayer, decimos una oración particular and some of the words y algunas de las palabras include incluyen that God knows all of our desires, que Dios conoce todos nuestros deseos, that no secrets are hid from God. que ningún secreto es escondido de Dios. And there are some Sundays Y hay algunos domingos where that gets my attention. donde eso llama mi atención. If I've been kind of harboring some anger or pride, Si he estado dando lugar a algún coraje o orgullo, I'm reminded that God can see it. se me recuerda que Dios lo puede ver. Or if I'm bringing in struggles, O si estoy trayendo luchas, I'm assured soy asegurada that I don't have to pretend in front of God. que no tengo que fingir delante de Dios. God knows everything Dios sabe todo and invites me in. y me invita a entrar. So this word might be both sobering Así que esta palabra puede ser tanto ensorbecedora and encouraging, y animante, but the author keeps going. pero el autor sigue adelante. In addition to saying the word of God is like a sword, Además de decir que la palabra de Dios es como una espada, piercing the inmost parts of ourselves, partiendo o tocando hasta lo más profundo de nuestros seres, then in verse 13, entonces en el verso 13, the author of Hebrews says el autor de Hebreos dice that all of creation que toda la creación is laid bare before God. está puesta abierta delante de Dios. It's another way of affirming God's penetrating gaze. Esa es una otra manera de hablar de la mirada penetrante de Dios. All flesh is naked, Toda la carne es desnuda. and the necks are bent back. And the what? Neck. Los cuellos son volteados hacia atrás, Before God's eyes. delante de los ojos de Dios. The picture the author is painting here La imagen que el autor está pintando aquí is of sacrifice. es de sacrificio. When animals are sacrificed, Cuando los animales son sacrificados, they are often shaved, a menudo son rasurados, and the priest would take the lamb y el cordero, el sacerdote tomaba el cordero and bend back its neck y le volteaba el cuello hacia atrás and raise the knife y levantaba el cuchillo for slaughter. para matarlo. Now, the priest of Israel Ahora, el sacerdote de Israel did not torment these animals. no atormentaba a estos animales. They wanted the death to be as quick and painless as possible. Querían que la muerte fuera tan rápida y no dolorosa como fuera posible. But this is a picture Pero esta es una imagen of stark vulnerability. de terrible vulnerabilidad. The author is saying to this community, El autor le está diciendo a esta comunidad, you can hide nothing before God. no puedes esconder nada delante de Dios. It is if you are naked, Es como si estuvieras desnudo, as if your neck is bent back. como si tu cuello estuviera tendido hacia atrás. God, the judge, can see your heart. Dios, el juez, puede ver tu corazón. God can see your sin. Dios puede ver tu pecado. And you are worthy of death because of it. Y eres digno de muerte por ello. It is if God has the knife poised over you. Es como si Dios tiene el cuchillo así puesto sobre ti. And notice what the author says in verse 14. Y miren lo que el autor dice en el verso 14. Therefore, Por lo tanto, we have a great high priest tenemos un gran sumo sacerdote who has passed through the heavens, que ha pasado a través de los cielos. Jesus, the Son of God. Jesús, el Hijo de Dios. He's painted for them a picture of sacrifice. Él está pintando para ellos el acto del sacrificio.
of their vulnerability before God, de su vulnerabilidad delante de Dios, exposed in their sin. expuesta en su pecado. And then he says, who's the high priest holding the Y knife? luego dice quién es el sumo sacerdote sosteniendo el cuchillo. It is Jesus, Es Jesús, the exalted Son of God. el Hijo de Dios exaltado. He goes on, Y sigue adelante. but we have a high priest Pero tenemos un sumo sacerdote who is able to sympathize que with our puede weaknesses, simpatizar con nuestras debilidades, having been tested in all ways as are we, habiendo sido tentado en todo como nosotros, and yet without sin. sin embargo sin pecado. He's left his audience in a state of fear. Dejó a su audiencia en un estado de temor. What is God going to do to me as a sinful person? ¿Qué va a hacerme Dios como una persona pecadora? I can hide nothing before God. No puedo esconder nada delante de Dios. And there is Jesus, Y ahí está Jesús, the perfect priest. el perfecto sacerdote. And I am worthy of death. Y soy digno de muerte. But instead of giving the knife to me, Pero en vez de darme el cuchillo, he's taken it on himself. Él lo está tomando sobre sí mismo. He's taken the payment that I deserve. Él está tomando el pago que yo merezco. And he is a high priest that does not condemn me, Y Él no es un sumo sacerdote que me condena, but because he's taken my price, pero puesto que ha tomado my he price, Mi- he's taken my payment. Él ha tomado pago, perdón. He sympathizes with me. Él simpatiza conmigo. He sees all of my sin exposed Él ve todo mi pecado expuesto and says, I understand you. y dice, te entiendo, I will not condemn you, no te voy a condenar, but I will redeem you. sino que te voy a redimir. And so instead of ending in this place of being slain for our sin, Así que en vez de terminar en este lugar de ser matados por nuestro pecado, the author concludes this section with this call. el autor concluye esta sección con este llamado. He said, therefore, let us come near Acerquémonos pues with boldness con confianza to the very throne of grace al mismo trono de gracia in order that we might receive mercy para poder recibir misericordia and we might find grace y poder encontrar gracia in our time of greatest need. en nuestro tiempo de mayor necesidad. So instead of leaving them afraid, Así que en vez de dejarlos temerosos, he's given them boldness les está dando ánimo, because they fortaleza, have a high priest porque tienen un sumo sacerdote who didn't take their lives que no tomó sus vidas, but gave his own. sino que dio la suya propia. It is these, yes, amen. Praise Amén. God. Gloria a Dios. If he had not reminded them Si no les hubiera recordado of the high cost del alto costo of not trusting God, de no confiar en Dios, if he had not given them the promise si no les hubiera dado la promesa of dwelling with God de forever habitar con Dios para siempre in God's place of rest, en el lugar de reposo de Dios, then they would not be able to hear entonces no hubieran podido escuchar how powerful it is qué tan poderoso es that Jesus is their high priest. que Jesús es su sumo sacerdote. This is how he transitions Esto es como Él hace la transición into the central and most important part of the letter. a la parte más importante y central de la carta. Jesus sees their distrusting hearts Jesús ve sus corazones que no confían and he has the power to change them. y tiene el poder para cambiarlos. He has the power to invite them Él tiene el poder para invitarles into God's throne. al trono de Dios. So if we were to study priesthood, Así que si hubiéramos de estudiar el sacerdocio, which we will do tomorrow, lo que vamos a hacer mañana as kind of a cold concept es como un concepto frío. of here's a list of things that priests do, Esta es la lista de las cosas que hacen los sacerdotes. and here's what Jesus does. Y aquí lo que Jesús hace. We might be energized in our mind, Podría energizarnos en nuestra mente, but I don't think our spirits would be changed. pero no creo que nuestros espíritus serían cambiados. We needed tonight Necesitamos esta noche to see this um,
difficult picture ver esta imagen difícil of us as the sacrificial animal de nosotros como el animal de sacrificio so that our hearts could get a sense para que nuestros corazones pudieran tener un sentido of the desperate need we de have la necesidad desesperada que tenemos for a merciful de un misericordioso high priest. sumo sacerdote. We need a high priest to have pity on us Necesitamos un sacerdote que tenga pena sobre nosotros and to give us his power. y que nos dé su poder. And that's where I'd like to close our time this evening. Y ahí es donde me gustaría cerrar nuestro tiempo esta noche. Gracias.